¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la primera sesión de este taller de Produce y transmite tus historias de pandemia. Es uno de los talleres que muchos nos han pedido a través de nuestras encuestas, porque el Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud es una comunidad que ya desde hace un año está teniendo y haciendo seminarios web semanales, también café de periodistas de forma mensual, como un encuentro más ameno, ¿verdad? Menos formal, donde podamos charlar, compartir aprendizajes, aprender de todos. Y bueno, esta comunidad hermosa ya tiene un año y es la primera vez que estamos haciendo este tipo de taller, que bueno, en esta ocasión va a durar 2 semanas. Hoy vamos a estar con introducción a los conceptos fundamentales con este tema y ya está allí John Ospina, que es periodista, docente, actualmente es subdirector de contenidos digitales y plataformas sociales del Canal 44 y la radio de la Universidad de Guadalajara, en México. Hola John, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Desiree y hola a todas y a todos en todos los rincones de Latinoamérica. La verdad que para mí es un orgullo y un honor poder estar aquí con ustedes. Sí, la verdad que todos los rincones, John, porque esta convocatoria recibió más, exactamente 202 postulaciones de diferentes países con temas tan poderosos y tan necesarios, ¿verdad? Que bueno, desde nuestra labor necesitamos ver, necesitamos escuchar, necesitamos llegar a esos espacios, ¿verdad? Obviamente que tuvimos que hacer una selección para que esto pueda tener su debido proceso en cuanto a aprendizaje, en cuanto a elaboración del proyecto, de las propuestas que cada uno y cada una había presentado. Nada más que recordarles, ¿verdad? Que es importante que todos y todas participen de estas 4 sesiones. Van a revisar, van a obtener, digo bien, mientras acepto acá otras personas, van a recibir apoyo, van a recibir toda la asesoría por parte de John. Voy a estar compartiéndole su correo en el chat para que lo anoten, para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan escribir, ¿verdad? Para algunos consejos. Obviamente no un domingo, un sábado, ¿verdad? De tarde o noche, sino en un horario prudente en el medio de nuestras labores para poder trabajar sobre este tema. Y además van a tener la oportunidad de recibir un certificado de conclusión de este taller del International Center for Journalists una vez que publiquen sus historias, ¿verdad? En cualquier plataforma, sean en sus medios, sean en las redes sociales, no importa cuál plataforma finalmente utilicen para publicar sus historias. Para nosotros es sumamente importante, ya que este curso es gratuito, ¿verdad? Poder tener esa posibilidad de tener este aprendizaje, llevarse ese aprendizaje y plasmarlo en las historias, en las propuestas que presentaron cada uno y cada una. Entonces ya le dejo con John, vamos a aprender más con él. Yo acá estoy para cualquier cosa que necesiten y como les dije, les voy a estar dejando en el chat el correo del profesor, porque bueno, 4 sesiones va a estar con nosotros para que nos esté ayudando más adelante. Y nada, muchísimas gracias otra vez. Gracias Desiree y pues a todas y a todos bienvenidos. Eh, Voy a permitirme compartir mm, la pantalla, nada más, exacto, para verificar que ya se esté visualizando. Miren, mm, la idea, y en esta primera sesión lo que quiero que veamos básicamente es lo que tiene que ver con conceptos básicos de narrativa y de narrativa audiovisual, trabajando con una herramienta que todos tenemos a la mano, que es el dispositivo móvil. ¿Ok? Si en algún momento tienen una pregunta, una duda o quieren hacer como algún comentario y les surge en el momento, siéntanse en la libertad, por favor, de preguntar. El asunto es que nos quede atendida como la solicitud o la pregunta o que les quede resuelta la duda en el momento en que se presente. Vamos a ver como una parte metodológica en esta primera sesión, o sea que esta primera sesión tiene algunos componentes teóricos y unas muestras prácticas de cómo hacerlo, no solamente con dispositivos móviles, también obviamente con equipos ya de producción, que pueden ser cámaras,
cámaras fotográficas reflex que graben video o cámaras de video profesionales independientemente del dispositivo al que tengan acceso. Entonces, lo primero que quiero que veamos en esta sesión de hoy es cuál es el flujo de trabajo que nosotros tenemos que tener cuando producimos contenidos. Y si lo hacemos para plataformas móviles, que es fundamentalmente lo que más se consume hoy, y donde la mayoría de la gente está teniendo acceso a información de primera mano, bien a través de Facebook, bien a través de Twitter, bien a través de Instagram, bien a través de sus plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram. Lo que debemos entender entonces es que la audiencia está allí en estos dispositivos, ¿no? Y es crucial y es fundamental que entendamos entonces cómo producir contenidos que se desplieguen de una manera efectiva en estos dispositivos, que es donde tenemos a la mayor cantidad de audiencia. Este modelo que les estoy presentando a ustedes aquí es un modelo propuesto por el Centro de Entrenamiento para Medios de Comunicación de Al Jazeera, ¿no? Y es una propuesta en la que muestra primero los beneficios que se tiene de producir contenidos con y para dispositivos móviles, ¿no? Y digamos que explica detalladamente cuáles son, digamos que cada uno de esos componentes. Y entonces hablamos de que hoy hacer periodismo móvil es mucho más económico. No necesitas un gran crew o una gran tripulación o un gran equipo de trabajo para hacer periodismo con dispositivos móviles. Antes se necesitaba el camarógrafo, el asistente de camarógrafo, el sonidista, el asistente de sonidista, el luminotécnico, el asistente de luminotecnia, ¿no? Hoy sales con un dispositivo móvil y vamos, tienes prácticamente todo en el bolsillo. En el bolsillo o en tu bolsa o en tu bolso o en tu cartera o en tu mochila, con accesorios o con gadgets que le puedes poner como adicionales a tu dispositivo para mejorar la experiencia de producción. La movilidad es un tema clave y es que ya no necesitas grandes equipos pesadísimos, ¿no? Los teléfonos móviles son livianos, son herramientas de fácil digamos que uso, ¿no? Las interfaces de la mayoría de los sistemas operativos son interfaces muy intuitivas y una de las características que tiene es que cada vez hay una mayor cobertura de dispositivos que se conectan a Internet a través de banda ancha móvil. Entonces esto permite que prácticamente desde muchísimos lugares, todavía no todos, pero sí una gran mayoría de lugares, se cuente ya con acceso a datos a través de los cuales podemos nosotros producir, emitir, incluso en vivo, algunas de nuestras historias. La seguridad, ya digamos que no eres blanco de situaciones de riesgo en temas de seguridad, porque pues, un dispositivo móvil lo carga cualquiera en su cartera, en su bolso. Ya no tienes que salir con un gran equipo, con unas maletotas, con unas luces, ¿no? Entonces eso hace que un periodista pueda pasar más desapercibido en virtud de que los equipos con los que va a trabajar o con los que puede producir, pues son equipos que pasan fácilmente desapercibidos y que puedes ingresar a sitios donde hay gran concurrencia o donde hay muchísima, digamos que, actividad sin necesidad de estar pendiente de que vas a golpear a alguien o te va a generar algún tipo de dificultad en el movilizarte por estas zonas. La mayoría de los teléfonos, ya los teléfonos, los smartphones de gama media y media alta, tienen cuando menos una producción en HD y en 2K. Ya los de gama media alta y alta producen en 4K. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de esto. Y no necesariamente es que ustedes vayan a producir y vayan a emitir en 4K, pero sí permite que al yo capturar material en 4K, puedo estar haciendo una captura de material para diferentes plataformas con un solo disparo del obturador de mi teléfono, ¿no? La mayoría de los teléfonos inteligentes ya transmiten en vivo. Bien lo puedes hacer a través de tu red social favorita. Si estás conectado a Facebook lo puedes hacer, si estás en Instagram lo puedes hacer, o puedes básicamente transmitir en vivo también en plataformas como Dailymotion o como YouTube, ¿no? O como Livestream, bajando sus
programas para el dispositivo móvil que permiten emitir en tiempo real, en vivo y en directo, desde el dispositivo móvil. Una cosa interesante también, una característica interesante de, digamos, como que de las ventajas que tiene este modelo de producción, es que se ha implementado el flujo de que los reporteros, desde el lugar desde donde estén, inmediatamente manden material a la sala de redacción para que desde allí tengan de primera mano, de manera oportuna, material de muy buena calidad. Hay muchos reporteros y muchas reporteras que siguen trabajando en el modelo de WhatsApp, pero muchos que hemos migrado a Telegram nos hemos dado cuenta de la gran ventaja que tiene Telegram en, sobre todo, el envío de archivos muy pesados. Yo, digamos que a través de Telegram, con una buena conexión, puedo enviar archivos de hasta 1 giga, 2 gigas de peso para que lo reciba en la sala de redacción, lo descarguen y allí puedan, o en mi sala de edición o en mi máster de transmisión, lo reciban, lo ingesten a transmisión en vivo y pueda salir prácticamente, digamos que en tiempo real, o permite también, y esa es una de las grandes ventajas que tiene, es que con una serie de programas específicos instalados en el dispositivo móvil, conectar el teléfono móvil directamente a un máster de transmisión de televisión para que se vea como si fuese una cámara que está instalada en un momento específico en un lugar en particular y está recibiendo en vivo y en directo, en tiempo real, a través de la conexión de datos del teléfono, imágenes desde el lugar de los hechos. Entonces, finalmente, la posibilidad de tener en las manos un dispositivo móvil, pues nos abre una serie de espacios y de posibilidades técnicas también para contar historias, para presentar relatos, para mostrar ángulos diferentes de las historias, de los hechos, de los sucesos, de los acontecimientos sobre los cuales estamos generando algún tipo de documentación o los cuales estamos transmitiendo o emitiendo en vivo. Esto que les presento es inicialmente como algunas de las características fundamentales de producir y transmitir contenidos a través de dispositivos móviles y que presentan un ideal de lo que es el flujo de trabajo según el modelo que plantea el Centro de Desarrollo y Entrenamiento para Medios de Al Jazeera. Ahora, esto ha permitido entonces que como reporteras, como reporteros, pues desarrollemos una serie de habilidades. Y si aún no, que las identifiquemos para desarrollarlas, ¿no? La primera habilidad, y es un tema que no solamente tiene que ver con producción de contenidos para dispositivos, sino que tiene que ver con prácticamente la gestión periodística diaria, es que debemos aprender a planificar. Y debemos aprender a planificar, digamos que para la transmisión en vivo, para la digamos, producción de contenidos en dispositivos móviles, pero debemos aprender a planificar, ¿no? Entonces, aprender a planificar es visitar o tener con anticipación conocimiento de el personaje al que vamos a entrevistar o la locación sobre la que vamos a estar ubicadas o ubicados, ¿no? Prepararnos sobre el tema en particular, datos, cifras, ¿no? Cosas sobre las cuales debemos preguntarle a esa persona que queremos en ese momento tener para nuestro reporte, o tener la información contextual del lugar, de los hechos, de los acontecimientos desarrollados en un momento específico. No es llegar a ver qué se nos ocurre, ¿no? Requiere que planifiquemos, ¿no? Que creemos un guión aproximado de cómo nos imaginamos la nota, un esqueleto de la nota, ¿no? Un esqueleto del producto final. Que el producto final puede ser un artículo, puede ser un podcast, puede ser un video corto, puede ser una serie de videos cortos que compongan una gran entrega, puede ser una serie de imágenes fotográficas fijas que acompañadas de una serie de textos cuenten una historia, pero la idea es que siempre tengamos previsto qué es lo que queremos contar. Yo con los chicos con los que tengo la oportunidad de darles clase, siempre les insisto, a ver, lo primero que tienen que pensar ustedes es, ¿qué tienen? O sea, ¿qué material tienen? ¿Qué datos? ¿Qué cifras? ¿Qué información oficial? ¿No? ¿Qué hace falta que pueda complementarlo? Y de lo que tienen, ¿en qué formato lo tienen? ¿Es texto, es audio, es video, son fotografías, son documentos?
y cómo puede ser mayor el impacto. Porque si yo, por ejemplo, tengo documentos, textos y una o dos entrevistas de voz, a lo mejor lo que yo puedo pensar es en producir una pieza que pueda ser o para una web, un contenido web, o una pieza sonora, ¿no? Que muestre un poco los contenidos o los datos duros que estoy queriendo reflejar de mi investigación, pero acompañarla además de material complementario. O sea, si yo tengo documentos, imágenes de los documentos, y no para presentarlas en un registro o en un material sonoro de manera descriptiva, sino que se complemente. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a postear una entrega utilizando Twitter Voice, y en Twitter Voice tengo segmentos de hasta 2 minutos 30 segundos para emitir, que yo pueda acompañar el Twitter Voice en varias entregas de mi nota e intercalando entre las voces del Twitter Voice imágenes, documentos, textos, fotografías que armen como un hilo en donde estoy documentando todo un tema en particular. Si lo que quiero hacerlo es bajo una plataforma como Twitter. Ahora, si lo que quiero es darme o ponerme como reto el generar una pieza audiovisual, entonces debo buscar imágenes de apoyo, debo visitar una o dos o tres locaciones, generar unos registros panorámicos de algunas imágenes que necesito o que deseo que aparezcan y que ilustren o que enfaticen la información que tengo. Todo eso lo tengo yo que tener previsto antes de sentarme a producir, ¿no? Crear un guión de qué es lo que quiero, cómo me imagino yo la historia. Y una vez que yo me imagino la historia, yo me imagino las imágenes que quiero, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos trabajando nosotros en un reportaje sobre una cuenca hídrica que hay aquí en México. Yo resido en México, y es una cuenca hídrica que hace por lo menos 30 años viene promoviéndose como la solución para el abastecimiento de agua potable de dos grandes zonas urbanas de México, que son Guanajuato y Guadalajara, y se conoce como la cuenca del Río Verde. Y se le llama el Río Verde porque el río en su recorrido arrastra una serie de algas, de microalgas, que le dan una coloración verde a su lecho. Entonces, ahora estamos, por ejemplo, en una producción de ese reportaje, y lo que hemos querido mostrar con ese reportaje es el caudal del río, que actualmente tiene en época de lluvias, que tenemos en este momento, y lo que nos pretenden vender que es el río como una solución para abastecimiento de agua potable de dos grandes zonas urbanas en el país. Entonces, nos imaginamos, traemos los documentos, hemos solicitado por transparencia una serie de documentos históricos, tenemos los cálculos que han hecho las autoridades federales con el tema del agua, los caudales, los proyectos de construcción de la represa, ¿no? Pero lo que queríamos pintar era, ¿y cómo se ve el río? Entonces, la única forma de mostrarlo, que lo han mostrado muchísimos medios, es mostrarlo con imágenes aéreas del lecho del río, del cauce del río, del recorrido del río, ¿no? Cuando hablamos entonces de temas de pandemia y cuando nosotros hablamos de temas que tienen que ver con salubridad, que tienen que ver con esta crisis que hemos vivido y que ya llevamos poco más de un año, entonces lo que tenemos que pensar es en las imágenes que nos pueden reflejar, ¿no? Mejor la situación. Nos hablan, por ejemplo, y lo veía en esta semana en varios países de América Latina, están en la vacunación o en el segundo ciclo de vacunación o en la aplicación de las segundas dosis de varios de los compuestos para las vacunas que están llegando a nuestros países. Y vi en unos recorridos interesantes en algunos de los países, sobre todo en América del Sur, gente haciendo fila para ir a aplicarse su segunda dosis y los centros de vacunación desabastecidos, ¿no? O bien porque no ha llegado o porque se agotaron. Entonces, cuando hablamos de cómo planificar, lo que tenemos que pensar es en cuáles son las imágenes más contundentes que queremos que ilustren, sin caer en el amarillismo, ¿no? Sin caer en, como en ese manejo desbordado y alarmista de la situación, pero sí mostrando verdades que no son, que son irrefutables, ¿no? Y cuando pensamos también en producir contenidos de impacto,
son contenidos con guiones concisos. A veces una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como periodistas, como reporteros, es la capacidad de concreción. Hoy necesitamos, para las audiencias digitales, manejar muchísima capacidad de síntesis, muchísima capacidad de concreción. Prácticamente es como si el guión fuera una colección de líneas con datos muy contundentes y muy duros, ¿no? Acompañados de imágenes o acompañados de un texto narrado o de un audio ambiente que refuerce y que mueva muchísimo el concepto que estoy queriendo transmitir. Entonces, primero es planificar. Ahora, tenemos que aprender a utilizar nuestros dispositivos. Muchos de nosotros tenemos dispositivos móviles que prácticamente los usamos para recibir llamadas, para chatear por la plataforma de mensajería que tengamos y para visitar nuestras redes sociales. Muchos de nosotros tenemos poderosísimas herramientas para producción de contenidos en nuestros bolsillos y no sabemos hacer uso de ellas. No sabemos, por ejemplo, cómo modificar o cómo cambiar las configuraciones de nuestra cámara para que nos muestre, por ejemplo, la rejilla de composición y entonces lograr un plano que sea un plano proporcionado y que cumpla con la ley de los tercios, ¿no? Cuando hablamos de temas audiovisuales. O no tengo la posibilidad de configurar mi cámara para tomar fotografías en modo manual, entonces las pongo en modo automático y o me salen muy brillantes o me salen muy opacas, ¿no? Entonces, o desconozco algunas funcionalidades que tiene el teléfono para, por ejemplo, grabar y al tiempo que voy grabando, vaya transcribiendo lo que voy grabando, ¿no? Que algunos de los dispositivos móviles tienen la opción dentro de su grabadora de voz de poner la grabadora de voz en modo transcripción. Entonces, en la medida en que vas grabando, el teléfono automáticamente va transcribiendo. Muchas de esas cosas nosotros no sabemos usar de nuestros dispositivos. Y la idea es que conozcamos muy bien nuestros dispositivos. De nada nos vale nosotros pagar $1,000, $1,500, $2,000 o su equivalente en las monedas locales por un teléfono, cuando lo que vamos a tener es básicamente un sistema de audiollamadas muy costoso o a lo sumo de un sistema de videollamada a través de WhatsApp demasiado costoso, cuando tenemos una gran cantidad de herramientas disponibles en él. Y cosas, por ejemplo, también del teléfono que podemos usar, como editores de texto, editores de tablas tipo Excel, ¿no? Hojas de cálculo, tenemos herramientas también para hacer presentaciones en tiempo real, aplicaciones que nos permiten enriquecer lo que estamos publicando para agregarle audio, texto con animación, video de fondo, composición tridimensional de las imágenes. Entonces, lo primero es aprender a conocer muy bien nuestro teléfono y para ello, básicamente lo que vamos a tener es que aprender a pensar en cómo ir produciendo con nuestros dispositivos en la medida en la que nosotros vamos trabajando. Yo soy un poco de la vieja escuela, de cuando hacíamos televisión grabando en cintas y la cinta duraba media hora. Entonces tenías que salir y prácticamente eran tiros de precisión lo que tenías que grabar, porque si te acababas la cinta, pues te quedabas sin con qué grabar. Y justo cuando se te acababa la cinta, conseguías la declaración que era la nota del día. Entonces tenías que ser muy económico en cómo usar la cinta para no desperdiciarla. Y lo que hacíamos siempre era generar una metodología y es, a ver, ingresas a un lugar, entonces haces tomas de apoyo, paneo izquierda, paneo derecha, imagen general, unas imágenes digamos que, de apoyo en primeros planos o en planos cerrados. Luego nos íbamos con declaraciones y al final dejábamos un poco de entrevista y luego de la entrevista pintábamos con más imágenes. El camarógrafo habilidoso lo que hacía con esto era que prácticamente iba editando en la marcha. Y muchas veces ocurría que cuando llegaba el cassette o la cinta, prácticamente la nota venía editada en caliente. Cuando nosotros hoy tenemos dispositivos móviles que tienen 256 gigas, que tienen o que tenemos tarjetas de memoria de nuestros teléfonos o nuestras cámaras de 32 gigas, de 64 gigas,
pues no economizamos en grabar o en tomar fotografías de absolutamente todo. El problema se nos genera después cuando tenemos que tomar el tiempo para clasificar todo ese material. Entonces, antes de yo salir a tomar muchísimas fotos, tengo que salir a tomar las fotos que me interesan. Antes de yo salir a grabar un audio, tengo que salir a grabar lo que me interesa de la historia. Antes de yo salir a grabar un video, necesito grabar lo que me interesa de la historia, para que después yo no me ponga un trabajo adicional o no me meta en calzas prietas de tener que, además del trabajo que hice de ir a campo y tomar el material, luego dedicar unas 2 horas y media, 3 horas a desgrabar, a escuchar, a clasificar o a editar o a cortar. Nos hemos vuelto de alguna manera un poco perezosos en el sentido de que, pues grabemos y luego seleccionamos. Y se ha convertido en una práctica muy frecuente el que muchos y muchas de ustedes tienen dispositivos o discos duros donde tienen almacenadas una cantidad de fotografías, de las cuales no usan muchísimas de ellas. O tienen grabados muchísimos videos, de los cuales usarán 2 o 3 eventualmente, o usaron 2 o 3 en un momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos generándonos nosotros un gran archivo de material que no usamos. ¿Por qué? Porque no anticipamos y no planificamos. Lo que tenemos que hacer es planificar y cuando llegamos, sobre la marcha, ir produciendo el contenido que se va acompasando con lo que planificamos en nuestro primer punto, de qué quiero yo de historia, ¿no? Tenemos que aprender a dominar nuestros dispositivos, o bien el teléfono móvil, o bien la cámara, ¿no? O bien la GoPro, o bien la cámara fotográfica, o bien nuestra grabadora de periodista. Hay ahorita grabadoras multipista, multiformato, ¿no? Vamos, nos compramos una grabadora costosísima que tiene multipista y multiformato, pero no sacamos todas las bondades que tiene la grabadora, ¿no? Entonces, nos compramos una cámara fotográfica que además graba video o una GoPro o dispositivos de este tipo, pero no logramos sacar todo el potencial que tiene el equipo porque lo usamos para funciones muy básicas. Entonces, invertimos un dinero considerable en dispositivos a los cuales no estamos aprovechando. Tenemos que aprender a utilizar todos nuestros dispositivos y hay mucho programa, mucho software que permite que enriquezcamos todo ese material. Al final les voy a mostrar como algunas opciones de lo que pueden instalar en sus dispositivos móviles o que incluso pueden usar en escritorio, en dispositivos de escritorio. Algunos son de versión libre, algunos tienen una versión libre con extensiones de versión paga. Y les dejo como recomendación algunos programas que puedan emplear. Vamos a ver, déjenme porque aquí veo que están preguntando algo. Ahí Dice Sara, Sara sí. que el uso de dispositivos forma parte de él. Vamos a ver algunas funcionalidades de software gratuito que ustedes pueden instalar en sus dispositivos móviles o que pueden instalar en sus computadoras. Y sí, vamos a ver algunos programas que eventualmente ustedes pueden emplear para enriquecer lo que tengan en sus dispositivos o lo que produzcan con sus dispositivos. A lo mejor no vamos a profundizar muchísimo en estas herramientas, pero sí lo que deseo es mostrarles de alguna manera las alternativas que existen y que ustedes pueden probar y que pueden emplear en sus dispositivos móviles. Ahorita vamos a ver, y esto es una cosa en lo que quiero enfatizar hoy, son prácticas para producir mejores materiales para entrevistas, ¿no? Mejores materiales audiovisuales con sus dispositivos o con cualquier otro equipo y que son cosas que tienen que ver con narrativa. No tienen que ver con el teléfono y el tipo de teléfono, y que yo tengo un Android o que yo tengo un iOS o que yo tengo un equipo Huawei. No tiene que ver con la marca ni tiene que ver con el sistema operativo. Son temas de narrativa. Pregunta aquí Joinix. Cuando llegamos, o sea, siempre que pensamos en una nota, Joinix, nosotros nos imaginamos cómo queremos que quede la nota. Cuando llegas a un sitio y tienes una entrevista, y la entrevista, por ejemplo, es en una oficina,
a veces es fijarnos en el entorno de la oficina. La oficina nos ofrece mucha información semiótica que a lo mejor no nos ofrece la persona que estamos entrevistando en ese despacho en particular. O llegamos a una locación y como el ambiente de la locación nos ofrece información contextual que a lo mejor no va con lo que traía yo de la nota, pero que me muestra vistas o aristas o ángulos diferentes de un hecho en particular. Por ejemplo, un funcionario público emite un comunicado o da una rueda de prensa en la que dice que el ritmo de vacunación en ese país en particular va muy bien. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿el ritmo de vacunación comparado con qué? ¿No? Y comparado con quién, o cuál es el pareto con el que se está estableciendo, ¿no? Y este funcionario, por ejemplo, dice, no, hemos aplicado ya 10 millones de vacunas, ok, 10 millones de vacunas de dosis completas, 10 millones de vacunas de dosis parciales, 10 millones de vacunas ¿a qué población? A población vulnerable, a población con características de inmunodepresión o personas que tienen vulnerabilidad por padecimientos conexos. O sea, 10 millones de qué, ¿no? Muchas veces nos dan mucha información, pero la información nos ofrece mucha más tela de dónde cortar, ¿no? O incluso llegas a un lugar, traes una idea, le preguntas a una persona que vas a entrevistar, o llegas a un lugar, a una locación, y preguntas y nadie te responde, ¿no? Traes tu información oficial, quieres cotejar esa información oficial, preguntas a las personas que se encuentran ahí, funcionarios o no funcionarios, comunidad, ¿no? Lo que sea, y nadie te da respuesta. La nota no es el dato, la cifra que tú llevas para corroborar. La nota en ese caso es nadie te da respuesta, nadie responde. Entonces, incluso en el camino a nosotros nos puede cambiar el ángulo de la nota. Nos vamos con una idea de la nota y cuando llegamos, el ángulo varía por completo, ¿no? Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, una vacuna, ¿no? Ha demostrado que tiene reacciones que tienen que ver con la generación de coágulos, ¿no? En cierto tipo poblacional, ¿no? Y que fue suspendida durante un tiempo particular en ciertos territorios, ¿no? Estamos hablando específicamente de algunos países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y resulta que durante el tiempo en que estuvo la suspensión, la vacuna se siguió aplicando sin problema en nuestros territorios. ¿Cuál es entonces el enfoque que yo tengo que buscar? ¿Por qué se siguió aplicando? ¿Por qué se suspendió la aplicación? ¿Qué efectos generó en nuestra población? ¿O por qué en nuestra población los efectos no fueron tan fuertes? Hay muchísimas aristas por las cuales yo tomar el tema que quiero abordar. Lo que tengo que aprender a identificar, y es un tema que se desarrolla también un poco en lo que vas caminando y haciendo más trabajo periodístico, es que empiezas a desarrollar como un feeling o una sensibilidad para anticiparte a temas o para prácticamente como que entender en qué momento, en qué situación, en qué punto específico de la realidad estás y a partir de ahí decir, no, yo venía por esto y resulta que me encontré con otro tema y voy a tomarlo, ¿no? Voy a derivar mi nota por este ángulo o por este otro. O me quedo con y además genero una nota adicional, ¿no? Eso lo empiezas a desarrollar en la medida en que vas adquiriendo habilidades. Pero siempre lo obtienes en la medida en que estés muy bien informada, muy bien preparada, muy bien documentada respecto al tema que quieres abordar. Porque eso permite que tú cuando llegues al lugar estás muy sensibilizada frente al tema. Entonces, cualquier situación que tú notes que tienes sensibilizada por el conocimiento que tienes del tema que quieres abordar, te va a hacer sentido. Y entonces vas a decir, ¿sabes qué? Por aquí también hay una arista que puedo abordar o un ángulo de la nota que no estaba teniendo en consideración. Eso lo vas desarrollando y lo vas aprendiendo. Cada vez lo vas mejorando y lo vas afinando.
les decía que muchas de las dificultades que tenemos es que ustedes, y les ha pasado, porque les aseguro que les ha pasado, les mandan una imagen y el dispositivo tiene el almacenamiento lleno. No puede bajar una fotografía, ¿no? Y es porque tienen lleno su teléfono de puros memes que les mandan por WhatsApp o de puros stickers con la imagen trendy del momento, ¿no? Con el vendedor de Oxxo, con su sonrisa pícara, haciendo, ¿no? Entonces, ustedes tienen su teléfono lleno de toda esa información y cuando necesitan una fotografía que realmente les sirve para su trabajo periodístico, básicamente no tienen espacio y entonces pierden el momento en lo que borran imágenes y en lo que borran videos. Y a lo mejor por la premura, por la prisa de borrar para poder tener, en esas están borrando un material que estaban reservando porque lo tenían para otra cosa y no lo tienen respaldado. Entonces, siempre habiliten, por ejemplo, en sus dispositivos, cuando tengan el WhatsApp o el Telegram o todo esto, habiliten, o mejor dicho, desactiven la descarga automática de imágenes y videos. Escojan ustedes qué descargar para que no se les llenen sus dispositivos y el día de mañana que quieran grabar un video, que quieran tomar una fotografía de un tema que está ocurriendo y que solamente ustedes traen, pues no se encuentren con un aviso de dispositivo con almacenamiento lleno, porque van a enojarse con ustedes mismas y con ustedes mismos. ¿Ok? Hay un tema que es muy, muy, muy fuerte y que más de un año ya año y medio casi de pandemia nos ha mostrado. Y es que tenemos que ser multiplataforma, ¿no? Hace un año y medio no nos imaginábamos nosotros estar recibiendo una capacitación a través de una plataforma como esta. La recibíamos, pero para nosotros era un tema como marginal. Hoy, el encontrarnos en un espacio como este es cotidiano ya. Y una gran ventaja, permite que haya muchísima mayor cobertura, porque si, por ejemplo, el Centro Internacional para Periodistas tuviera que estar financiando los boletos y el alojamiento de todos ustedes para tomar este curso de 8 horas, pues obviamente sería menos la gente que podría acceder a las sesiones presenciales por el costo. Pero ahora, por ejemplo, no tendrían que ser 8 o 10 personas, sino que tenemos 25 personas y de diferentes países, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a las diferentes plataformas y a las diferentes pantallas para aprender a producir contenido para cada una. Si ustedes trabajan para radio, aprender a producir contenidos para la radio o para el podcasting, con los tiempos del podcasting, que no son los tiempos de la radio. O si ustedes quieren aprender o quieren o requieren de contenidos audiovisuales, para la televisión o para plataformas, ¿no? Y adaptarse a cada una de estas necesidades y a cada una de estas, digamos, como que estándares que tiene cada una de las plataformas. Entonces, lo que tenemos que comprender es que la gente consume de muchas formas. De hecho, una de las situaciones que se generó ahora con la pandemia es que muchísima gente dejó de consumir medios convencionales y migró a Facebook, migró definitivamente a Twitter o a YouTube o a TikTok, ¿no? Y encontró en estas plataformas, y hablamos también de Netflix, de HBO, de Disney Plus, ¿no? Vemos que el ecosistema, por llamarlo de alguna manera, de consumo de contenidos informativos se amplió. Y se amplió en gran medida porque se puede acceder a muchos de ellos a través de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que nuestro público cada vez ve menos televisión y consume más videos cortos o videos medianos en plataformas como Instagram, ¿no? O Instagram TV, o en plataformas como Netflix o Amazon Prime o Disney Plus, ¿no? Tenemos que comprender entonces que lo pueden hacer de manera simultánea. Pueden estar escuchando un podcast y al tiempo pueden estar leyendo un artículo o pueden estar viendo o escuchando el audio de un video que están reproduciendo en YouTube y a su vez estar interactuando con su dispositivo móvil, ¿no?
tenemos entonces nosotros que ofrecer, dependiendo de a lo que vamos, diferentes estilos narrativos para cada una de las pantallas, ¿no? No es lo mismo lo ceremonioso que exige una nota de 2,5 minutos, 3 minutos para un noticiario en horario triple A o franja prime time, que es radiodifundido al aire. No es ese mismo estilo ceremonioso, elegante, sobrio, corbata, traje sastre, buen maquillaje, ¿no? Al estilo narrativo de una transmisión en vivo o de un Instagram Live o de un Facebook Live, ¿no? Que si bien es cierto que también puede gozar de esa ceremoniosidad y de esa pulcritud, las pantallas se distribuyen de otra manera, ¿no? No es lo mismo que tú salgas a cuadro en una nota en televisión, a que salgas en una pantalla compartida en un Instagram Live, ¿no? Las estéticas son distintas, la composición es distinta, la luz es distinta, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar esos estilos narrativos y esos contenidos, mientras, por ejemplo, para la televisión sigue siendo el tratamiento muy respetuoso, muy impersonal, muy de tercera persona, en transmisiones en redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube o las que quieran, o hasta el mismo TikTok, es mucho más íntimo, es mucho más como si nos conociéramos, como si fuera un tete a tete, un cabeza a cabeza, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar los contenidos y los estilos que utiliza cada una de las plataformas, y cada plataforma es diferente. A pesar de que ustedes tengan Instagram, tengan TikTok, tengan Facebook, tengan Telegram, tengan WhatsApp, cada una la usan para cosas distintas, ¿no? Entonces, en Twitter, ustedes usan Twitter para cierto tipo de contenido, ¿no? Cuando quieren desestresarse un rato, se van a los Reels de Instagram o se van a las historias de TikTok. O cuando quieren ver un contenido curado, se pueden ir a las historias de Instagram o a los posts de Instagram. O cuando simplemente quieren ver cosas aleatorias, cosas random, ¿no? Se van de pronto a Facebook y lo que les ofrece Facebook. Depende del estado de ánimo o de la necesidad que ustedes tengan de consumo de contenido, ustedes van escogiendo las plataformas. Y hay plataformas que usan con mayor regularidad que otras. ¿Por qué? Por lo que buscan en ellas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que así como nosotros lo hacemos y lo hacemos de manera separada, ustedes para mensajear, por ejemplo, utilizan WhatsApp o Telegram, pero hay una parte de los usuarios de redes sociales que se mensajean a través de Instagram. Y es ahí donde interactúan. ¿Por qué? Porque no tienen WhatsApp, no les interesa, o simplemente se acostumbraron al chat del Instagram y desde ahí les es más cómodo, o la gente con la que interactúan y con las que les interesa interactuar están en Instagram y no están en otras redes. Entonces, cada plataforma y cada comunidad va segmentándose dependiendo de sus intereses. Y una cosa fundamental, damas y caballeros, es que tenemos que adaptarnos en todo momento. Todo cambia. Hace 2 años TikTok no era nada, hoy TikTok es el rey, ¿no? Hace 2 años Snapchat era la locura y hoy Snapchat prácticamente ni cuenta, ¿no? Y hace 3 años Snapchat con sus filtros era la onda y hoy Instagram con sus filtros o TikTok con sus filtros prácticamente opacó por completo a Snapchat. Entonces, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está cambiando, ¿no? Entonces, para que tengamos siempre esa mentalidad. Este es, a grandes rasgos, el flujo de trabajo que propone el modelo Al Jazeera. Hay que tener una planeación donde buscamos un ángulo de la historia, los recursos potenciales o entrevistados y entrevistados potenciales de la historia, los encuadres posibles que puedo llegar a tener para esa historia o las locaciones o los sonidos ambiente en caso de que sea una narración sonora. En la parte de recopilación, la investigación, los recursos y la verificación de información. Es fundamental siempre verificar la información. En tercer paso, que es lo que nosotros siempre hacemos de primero, nosotros siempre salimos a grabar, a escribir, a editar y luego vemos cómo lo pintamos con imágenes o cómo lo ilustramos con sonidos. No. El derecho es planear, recopilar y luego grabamos, es decir, tomamos fotos o videos, capturamos video, extraemos, grabamos audio, escribimos para describir las fotos que queremos. Entonces primero escribimos y luego vamos y buscamos la locación con la cual
ilustrar la fotografía que necesitamos o que queremos, editamos imágenes y audio y damos formato a los archivos. Y finalmente compartimos, publicamos o emitimos, bien sean plataformas digitales o en sitios web o en sistemas de mensajería, o a través de televisión o un sistema de video bajo demanda, ¿no? Pero clave planear, recopilar y verificar información, y prácticamente lo que se hace en tercer lugar es lo que nosotros siempre hacemos de primero, grabar, escribir, ¿no? Siempre empezamos como un poco al revés. Entonces, este modelo de Al Jazeera es un modelo que es muy interesante en la producción, no solo de contenidos, digamos para dispositivos móviles, sino para contenidos en general. Ahora les quiero mostrar, permítanme, cómo funcionan hoy las redacciones. Y este es un caso que está documentado, RTL, que es de Francia. Es un modelo de cómo funcionan las salas de redacción de ellos hoy. Esto no es, bueno, y de hecho ni siquiera es de hoy. Este video ya tiene como unos 4 años, 4 o 5 años quizá, que ellos vienen trabajando con este modelo. À Bruxelles, donc on va aller faire les projets économie circulaire. Ça, on va tourner en Mojo. Je peux vous proposer un chouette projet, donc c'est un sujet économie circulaire. C'est le sujet économie circulaire, on le tourne en Mojo. Ok. Super, allez. On écoute Xavier Maréchal, le cofondateur d'Usitu. Il est au micro de Sébastien Deboc. Alors le concept du projet Usitu, c'est que nous avons tous besoin de plein d'objets pour vivre nos vies. Le projet Usitu vient d'être primé par la région de Bruxelles-Capitale pour son initiative en matière de location d'outillage. Explication du cofondateur de cette entreprise d'économie circulaire. C'est quoi le concept du projet? Alors le concept du projet Usitu, c'est que nous avons tous besoin de plein d'objets pour vivre nos vies. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles. Eso que ustedes ven ahí es cómo es el flujo de trabajo de RTL. Y es todo, absolutamente todo, centrado en dispositivos móviles. Ya es muy poco lo que usan con grandes equipos de obtención de noticias o lo que conocíamos como NGE, ¿no? Entonces, hoy el flujo es un flujo fundamentalmente móvil. Ahora, vamos a ver entonces los temas digamos, como que ya nos interesan. Esto que les voy a mostrar a ustedes es cómo trabajar para producir contenidos que sean interesantes para la audiencia, ¿no? Pensamos en planos que, digamos, que promuevan la continuidad en la historia. O sea, hay que pensar en planos, en secuencias que le den vida a la historia, ¿no? Aquí ustedes van a encontrar la liga al documento sobre el que está basada esta parte específica de la presentación. Cuando trabajo con planos, básicamente lo que hago es que comprimo el tiempo, ¿no? Así como en la narrativa cinematográfica cuando se inventaron las transiciones de tiempo, ¿no? Que muchas veces las transiciones de tiempo en el comienzo del cine se hacían utilizando recursos como, por ejemplo, el cierre de una puerta, el que se fumase en un cigarro, o se veía cómo cambiaba la luz en la escenografía, ¿no? Todo esto
digamos que fundamentalmente los planos se utilizan para comprimir el tiempo y hacer que la historia tenga una secuencia, ¿no? Los planos dan profesionalismo a los videos, identifican acciones específicas, ¿no? Más que cocinar una cena, muestran una rebanada de una papa o de una patata, ¿no? Y lo que tenemos que hacer con los planos es que nosotros siempre tenemos que estar anticipándonos a qué es lo que va a ocurrir. Y ahí viene un poco lo que preguntaba hace un rato, lo que preguntaba Joignix. Tenemos que aprender a anticiparnos, pero tiene que ver mucho con nuestra sensibilidad, ¿no? A veces nosotros vemos fotografías geniales de reporteros gráficos que cuando están haciendo coberturas de algún evento, acontecimiento, una rueda de prensa, que captan específicamente el momento en el que ocurre algo que nadie más vio, ¿no? ¿Y eso de qué habla? De que ese fotógrafo siempre está anticipándose lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Hacia dónde van las cosas, hacia dónde van a desenlazarse los hechos que se están viendo en ese momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planos, hablamos de varias metodologías de la narrativa audiovisual. Está la secuencia de 2 planos, la secuencia de 3 planos, la secuencia de 5 planos o secuencias mucho más extensas que pueden ser hasta de 10 planos. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es 2 planos consecutivos que muestran una cosa en 2 ángulos distintos, ¿no? Entonces, ustedes toman una primera escena de una toalla, ¿no? Una toalla que está extendida sobre un alambrado, ¿no? O toman, digamos que una persona que está sentada en un banco de un parque, ¿no? Entonces, listo. Toman la toalla o toman la persona que está sentada, listo. Y luego, ustedes hacen, por ejemplo, si la persona está sentada en la banca del parque, hacen un acercamiento y muestran que la persona está leyendo una revista, ¿no? O se acercan a la toalla y ven, por ejemplo, que la toalla tiene posada sobre ella un bichito, un mosquito, ¿no? Un insecto, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí ustedes cuentan 2 historias, ¿no? Ahí está la toalla y hay un mosco en la toalla. Ahí está el señor en el parque y está leyendo la revista sentado en el parque. Ahí hay 2 planos, ¿no? O puede empezar de adentro hacia afuera, se puede ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y ustedes pueden en un primer plano estar mostrando una persona que tiene las manos cruzadas, ¿no? Y entonces muestran el plano de las manos cruzadas. Y luego se abren en el plano y ven que esta persona tiene las manos cruzadas y está sentada en una posición de reflexión y a lo mejor pareciera que está como en una gruta, en una cripta o en algún templo o algo, pareciera orando, ¿no? Entonces, cuentan una historia en 2 planos. Ese es lo más sencillo que existe, ¿no? Ahora, está la secuencia de 3 planos. Y en esa secuencia, aquí vamos a ver ejemplos interesantes, donde yo muestro diferentes planos para representar lo mismo, ¿no? Entonces déjenme yo avanzo y aquí les quiero mostrar primero el video y luego para que vean el ejemplo de los 3 planos dentro de este video. A ver si lo identifican mientras lo vemos. This is where I keep my health and beauty aid stockpile. Treasure Phillips rarely pays full price for anything these days. Things like body wash, whitening strips, toothpaste. We've got your deodorant, some shaving creams, some shavers and razors, which are really expensive. The 44-year-old mother refers to herself as an extreme couponer. That's someone who uses a number of strategies to combine coupons with store sales to get stuff for free or extremely cheap. Then she stocks up. Bacon? Who doesn't want some free bacon? It was on sale, and I had coupons that doubled making this bacon free, so I got 6 or 8 of those. Not to mention all that pizza, fish, crackers, mustard, and lots of toilet paper. It started 14 months ago, she says. The economy tanked, and her husband was at risk of losing his job. On top of that, the picture framing business she was running from her basement saw a drastic drop in orders. It looked like they might have to close it. You know, just let's cut it off, let's be done with it, and let's take our losses and move forward. But we put so much blood, sweat, and tears into it. We struggled before with other things. We had the ability to keep it open if I could just save a little bit of money. Her solution was to cut costs using coupons more effectively. Her monthly grocery bill dropped from $1,200 to $200, and she banked enough money to salvage her picture framing business. But she now spends more time couponing than framing pictures. The shelves that are over here used to actually stack
orders for customers. So I kind of just converted that into my non-food stockpile because we don't have as many orders to fill, unfortunately. According to the coupon promotional service Inmar Incorporated, Americans used 27% more coupons last year than in 2008. The rise is due in part to a growing number of extreme couponers like Treasure. More than a dozen websites have sprung up that allow users to share deals, post coupons, and compare stockpiles. A fullcup.com with over 100,000 members is one Treasure checks every day. Let's see, what else do we have down here? Wishbone salad dressing, free. After coupon, we'll be getting some of that. Through this website, she also subscribes to a service that sends her coupons in bulk every week. The service gets around a loophole in the law by charging her a fee for their time to locate the coupons, instead of selling them directly to her. She finds the salad dressing coupons, along with a few others, and heads to her local Stop and Shop, with not one, but two giant coupon binders in hand. It's kind of weird at first because people do look at you funny, but as long as you can, justify it in your head or build up a tough skin and know that you're just being a smart, savvy, educated shopper, I say go with it. So 6 free candy bars going in the basket. Treasure says she hasn't faced any problems with store managers. Their shops are compensated for the coupons they take in. And manufacturers don't seem to have a problem either. Some light Italian. A representative from the Coupon Info Center, an organization that investigates coupon fraud, said as long as the terms and conditions of the coupons are being met, manufacturers aren't really concerned with how they're being used. For Treasure, it's more about empowering herself and others to take charge of their finances. Thank you. Have a good day. You too. You feel like you have knowledge. You feel like you're in control of one aspect of your life. So in this crazy world that we live in, when you don't have control over anything in your life, you can at least feel good and know that you're controlling what you spend. You work hard for your money, so might as well keep it in your pocket. So my savings today, I would have to say, without a calculator, I'm going to say 98% today. So it was a good day. From Groton, Connecticut, Jacob Templin for Time. Ahora mi pregunta, ¿lograron ver secuencias de planos? Cuando iban de planos generales a planos particulares o de planos particulares a planos generales. Sí. Fueron planos abiertos, detalles generales, sobre todo pues de cosas muy específicas, ¿no? En este caso, los productos que compraban, los tickets. Correcto. Aquí, por ejemplo, hay una secuencia de 3 planos. Aquí hay una secuencia de 3 planos. Un plano general. Ella una hablando, secuencia, comprando y después mostraban los productos o los cupones, que eran los detalles. Entonces, esto es una secuencia en 3 planos. Bueno, esto que les estoy mostrando aquí dentro del video, pero el video es una seguidilla de secuencias, de 2 planos, 3 planos, 5 planos, ¿no? Está compuesto de forma tal que el video, a pesar de que el tema es un tema denso, narrativamente desde la estética audiovisual lo hace ágil y va jugando con secuencias de planos, secuencias de 2, de 3, de 5, 3, 2, 5, 10, ¿no? Va jugando con muchísimos planos. Ese es un ejemplo. Ahora les voy a mostrar otro caso que me gusta mucho, que es la secuencia de 5 planos, que es un planteamiento de Michael Rosenblum. Y básicamente es una secuencia donde, no quiero explicárselos con texto, aquí este documento se los voy a dejar, las ligas están aquí para que los descarguen. Aquí está explicando cómo es la secuencia de 5 planos, ¿no? Un close-up de las manos, un close-up de la cara, luego un plano amplio, luego digamos que un escorzo o un sobre el hombro, ¿no? Un plano no convencional y luego una entrevista que es ya para el desarrollo. Pero miren, les muestro el ejemplo de esta secuencia de 5 planos que es muy rica en cómo cuenta la historia.
¿Entendieron el concepto de los 5 planos? Si se dan cuenta, es rápido, es interesante porque aporta 5 vistas de un mismo hecho. Está inflando la llanta de una bici, ¿verdad? Y juega con ciertos ángulos y ciertas, digamos que ubicaciones de cámara. Por ejemplo, el plano que hace el final contrapicado. El cuarto plano, que es un plano que hace contrapicado, es un plano interesante porque es una vista que ya está a nivel de piso, pero además bajas más la cámara del horizonte y entonces aberras el plano hacia arriba. Ese es un tema interesante. Y temas, digamos, como que a tener en cuenta cuando se planean, digamos que relatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre planear, volvemos al tema del flujo, planear, ¿no? ¿Desde dónde plantear la toma, ¿no? Yo tenía una profesora en la facultad que siempre nos decía que la mejor visión de cualquier cosa siempre la tienen los gatos, ¿no? Ella decía que el gato siempre está a ras de piso. Desiree me va a amar porque Desiree ama a los gatos. Pero decía ella que Sí. la mejor visión que se puede tener, y de hecho ella nos obligaba en ocasiones a utilizar la posición de la vista del gato, y a tirarnos al piso, con la panza en el piso, y a ubicar la cámara en el piso y ver qué podíamos sacar de ahí, ¿no? Y a veces buscar los planos menos convencionales dan un enfoque muy interesante de las historias. Un escorzo, ¿no? Desde aquí, desde la parte trasera, como sobre el hombro, ¿no? O un contraluz, ¿no? O incluso ni siquiera un sobreexpuesto, sino un subexpuesto, que digamos que oscurezca el ambiente o que queme el sujeto que estoy intentando o el objeto que estoy intentando registrar en el plano, ¿no? Anticiparse un poco a cómo se puede mover. Una de las cosas que se aprende cuando se hace, digamos que audiovisual deportivo, es ser camarógrafo y buen camarógrafo de fútbol es muy difícil, o de cualquier deporte de pelota. ¿Por qué? Porque el camarógrafo tiene que anticiparse a dónde va a caer el balón y en ese sentido ir moviendo la cámara. De alguna manera nosotros como reporteros gráficos o como productores de contenidos audiovisuales tenemos que aprender a desarrollar este tipo de habilidades, hacia dónde van las acciones para ver cómo nos podemos desenvolver con el dispositivo que estamos registrando. Disparar no para grabar. Cuando hablo de disparar es grabar, no grabar no por grabar y por llenar la memoria. Grabar, como se los mencionaba hace un rato, como se hacía a la antigüita, es decir, guardando y cuidando mucho el disco y la memoria para que lo que yo grabe sea realmente lo importante y lo valioso, y que ese material prácticamente simplemente lo descarguen, lo peguen con transición y quede la nota completamente armada, ¿no? Les voy a mostrar aquí un ejemplo que me gusta mucho déjenme, no se preocupen por el texto porque la presentación se las voy a compartir, ¿no? Un mini club cat lovers, dice Desiree. 刘晓波615、64，中国共产党，温家宝，华尔街言论自由，芙蓉姐姐，法轮功人权。 This is from a glossary of sensitive words that author Murong Shuetsun has been compiling in his head. He says the words might catch the attention of censors in China. Murong is a novelist who writes about corruption in his Observen el country. detalle de los planos. In the last year, he has emerged as one of the most outspoken critics of censorship. 你像我在中国出了这么多书，合理的审查，你不让我提6·4，不让我提在某些时候不让我提天安门，我能够接受。但是那些特别不合理的，我觉得是很难忍受。我所讲的都是允许讲的，我所批评的都是允许我批评的。还有的时候呢，我觉得他这种就是文化审查，它跟另外一个东西是一体的，就我们的这种意识形态的教育，或者叫做是洗脑的教育。 Murong's growing frustrations with the society he sees around him has transformed his works, making them darker. Meanwhile, censors have deleted tens of thousands of words from the first editions of each of Murong's books. But his novels are seen as entertainment, and that allows him to get away with more than non-fiction writers. 事实上，我感觉到了自己的愤怒，而且我要把这个愤怒表达出来，这是第一。第二呢，我在刚开始写小说的时候还算是个年轻人，现在几乎已经算是个中年人了。中年人应该对这个社会呢承担更多一些的责任。
Murong's friends now include human rights lawyers, journalists, and intellectuals. They share similar views with Murong and invited us to dinner. They see Murong's writing as more than fiction. His last novel, Dancing Through Red Dust, was about corruption in the legal system. It has a devoted following amongst lawyers and law students. 对，好些人也问过，包括法官的朋友和其他的，他说这个作家怎么把这个写成这个样子？然后有的时候，因为我接触到的一些人呢，可能相对来讲还不太能够接受这个。我说这样说，我说我不管这小子他到底是谁，是有什么样的经历，我说我闭上眼睛想他几个主要人物，除了那个老潘是假的，其他全都真的，全都最好一个人走投无路。这个好人是假的，他妈除了这个老潘，现实中间没有，因为至少扛不了10几年，其他所有的。比如说这个在生意上的这种互相的这种倾轧，律师互相劫道，徒弟坑师傅，师傅剥削徒弟，是吧？这是一种情绪。在某一种时候呢，有些词就是不能提。比如说今年2月份，有个人仅仅是说了一句话，就是今天在街上买了一朵茉莉花，特别正常。但是那个时候呢，恰好是在茉莉花革命就是宣扬的很厉害的时候，我听说这个人就会被请去喝茶。慕容雪村是中国作家。Voy a detenerlo ahí para que avancemos, pero luego si quieren lo ven completo. Y lo que quiero destacarles aquí es el manejo de los planos. Un plano medio, un primer plano, luego el plano medio, ¿no? Y luego con otro primer plano. Si se dan cuenta, es una secuencia de 2 planos o 2 secuencias de 2 planos que lo sitúan a él en su estudio escribiendo. Ya está, ¿no? Y en lo que va ocurriendo el relato, vamos viendo mayor detalle. En un primer plano medio, vemos que está frente a una computadora con una lata y ahí tiene su conexión a internet. Luego nos acercamos y vemos que fuma, ¿no? Tiene un cigarro en su mano. Luego en el plano medio nuevamente cierra un poco el plano, lo limpia porque ya no está ese objeto, que es como la cómoda o la biblioteca, limpia el plano y se lo muestra a él, ¿no? Fumando, y luego muestra el cenicero y se ve que no es el primer cigarro que se fuma, ¿verdad? Hay más basuras ahí, de otros cigarros, y ahí ya nos muestra una parte de su personalidad y no nos ha dicho más, ¿no? ¿Ok? Este es otro ejemplo que les quiero mostrar. Me gusta mucho porque este es Roger Harrowing, es uno de los reporteros de la BBC que se ha especializado en la producción de contenidos con dispositivos móviles. Si ustedes ven esta imagen que está en primer plano, alcanzan a ver la sombra de un soporte para una GoPro, ¿no? Y este, digamos que video está producido en una combinación entre GoPro y dispositivos móviles. Y lo que quiero que noten es, si lo notaron en el anterior, son planos muy cerrados. ¿A qué preguntas, Ellen? Disculpa, cuando dices que es especializado. Cuando mencionaste que este periodista se especializó en México, no escuché. Roger Harrowing es como quien dice el periodista de la BBC que más ha trabajado la producción de videos con dispositivos móviles. Y de hecho, ya no usa cámaras convencionales para hacer sus reportajes. Todo lo hace con sus móviles y con cámaras portátiles como GoPro, ¿no? Este reportaje es un reportaje sobre un restaurante que pesa los desperdicios de comida para evitar que la gente desperdicie tanta comida cuando va a los restaurantes que son de tenedores libres, ¿no? O los que son pagar por comer, ¿no? Free forks. Ahora, si lo veían en el video anterior, y ahorita lo van a ver en este también, la narrativa audiovisual que nosotros tenemos ahora es una narrativa de planos muy íntimos, planos muy cerrados, planos muy ajustados, con rostros, con detalles, con cosas que nos hacen sentir como en una esfera o en una atmósfera mucho más íntima, ¿no? En una atmósfera en la que como que nosotros también hacemos parte de la historia. Entonces les voy a mostrar este video para que noten detalles interesantes que tienen que ver con el manejo del sonido ambiente y con el manejo de la imagen.
In a restaurant, there's always food thrown away. This hotel in Tromsø is trying to halve its food waste. But how? Let's start with these smoothie shots. These are made from yesterday's leftover fruit. Then crafty tricks to nudge people into taking less, like skinny tweezers to stop you piling up the salmon. Or little spoons to serve the herring. And look at this, a micro muesli. How cute is that? Another idea, instead of guests taking a big melon slice and leaving some, the staff dice it, so you take precisely what you want. And in case you missed the message. Many people load onto their plates, so they don't have to go multiple times. We're able to make people think about how they put food on their plate and how much they bring to the table to make sure that they eat it all. Another trick is to keep food looking fresh. As a serving dish empties, guests assume the remains are stale. So why not switch the food into a smaller dish? Then again, so it still looks fresh and it all gets eaten. Ideas like this have cut food waste almost 10% in a year for this chain. The target is 20% by 2020 and then 50% by 2030, the same as the UN target. The chef weighs the daily waste. So far, the policy has saved the hotel chain 26 tons of carbon dioxide emissions. And there's a bonus. We're also making money of it, which is a really positive side effect by reducing food waste. So how do guests respond to this culinary nanny state? If I have tools given to me that take less, then it helps me. You know, I don't put on as much weight when I travel. I think it's a very good thing. I feel that it helps the environment, but it also helps myself to not gain, weight that I don't need. There is no ban on loading up your plate here. Take as much as you want, but you'd better not leave it. Roger Harrabin, BBC News, Norway. Si se dan cuenta, lo que les decía, el sonido ambiente lo dejan jugar un rol importante en la narrativa, no lo cortan. Y de hecho lo acompañan con la locución que hace el reportero de su material. Déjenme les enseño este otro, que es de Philip Bromwell. Este es hecho 100% con su teléfono móvil. Y van a ver que todo está hecho con calidad 4K. Él utiliza su teléfono móvil, produce en 4K y esto es lo que logra. High above the city and way beyond the masts. You could almost miss it. This is the wind phone on Phone Guiha. It's made from salvaged materials and is newly installed in the middle of nowhere. David Flanagan saw it as it was being erected last week. We came over the brow of the hill and we saw what appeared to be a telephone box. And there was 3 lads working away, drilling the foundations of the telephone box. So we went down and said hi, and they explained to us all about the project. Principally, that this was no ordinary telephone box. According to a note inside, the wind phone is a private space to meditate on life and loss. A place where your words will be carried on the wind to wherever you want them to go. The group behind this project say they wish to remain anonymous, but they've told me their sole wish here is that this place becomes a special place for many people. Give it time, perhaps. But the wind phone is already intriguing passers-by. It's a lovely concept. It's quite soothing, and it's, for some reason or another, it's very in touch with the surroundings. The project is inspired by a wind phone in Japan, which became a popular pilgrimage site after the 2011 tsunami. What happens to this one is anybody's guess. But the group that put it here say they hope it's left alone for people to use whenever they need it. Philip Bromwell, RTE News in the Dublin Mountains. Es un teléfono en Dublín y es una réplica de un ejercicio muy parecido a algo hecho en Japón. Lo interesante de este video es que, si ustedes ven, tiene 3
timelapse, tiene sonido grabado con micrófono, tiene sonido grabado con ambiente. Cuando él se graba dentro de la cabina, lo que graba dentro de la cabina lo deja sin micrófono para que el celular lo grabe dentro del eco de la cabina. Entonces le aporta recursos narrativos al video. Cuando pasa el chico en la bicicleta, se escucha cuando la bicicleta rastrilla las piedras, ¿no? Entonces, todos esos recursos los obtiene trabajando única y exclusivamente con su teléfono móvil. ¿Qué hace Philip con esto? Planifica. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero que se vea? ¿Cómo me imagino? ¿No? Y entonces, por eso quiere la imagen del timelapse, quiere el sonido del camino pedregoso, quiere además el sonido encerrado y con eco dentro de la cabina y la sensación de soledad que hay en el entorno donde se encuentra esta cabina telefónica. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo muy interesante y aquí les voy a mostrar cómo lo hace Philip Bromwell. Les decía que él produce en 4K, ¿no? Pero ¿para qué produce en 4K? Aquí está la razón de por qué produce en 4K. There's never been more focus on the problem of plastic pollution. Miren, aquí les voy a hacer esta primera pausa. 4K para pantalla. Hace un corte a esta sección del medio y es en formato entonces vertical para dispositivos móviles. O hace un plano exactamente igual como el de televisión, pero para dispositivos móviles en formato horizontal. Ahorita vamos a ver más. But here's something you can do to turn soft plastic waste into a resource. Collect it up and store it in these bottles and pack it as tight as you possibly can. And then we can start to use that as store it in these bottles. Pack it as tight as you possibly can. Sitting on, and then we can start to use that as a functional brick. So as you can see, Stools are just the start. A stool made out of eco bricks. Seal Rescue Ireland hopes to use eco bricks for insulating walls, perhaps even as the building blocks of a new rescue facility. This is a way to use the power of plastic against itself. Plastic is designed to not break down. It's very durable. This is a way to use the power of plastic against itself. And so plastic is designed to not break down. It's very strong, it's durable, it's waterproof. And so to repurpose SRI says it often treats seals that have ingested soft plastics. You know, here's an example of a crisp packet, and it's got that silvery coating that looks a lot like fish scales. So seal's not going out. Here's an example. Here's a crisp packet. Eco-bricking is already popular in parts of Asia. Seal Rescue Ireland hopes more people here will give it a go. This is a really, really good example of a fully compacted, finished eco. Miren, aquí les quiero mostrar algo. Este es el encuadre que hace para 4K. Hace un corte en esta sección para sacar su video vertical o puede sacar una porción del encuadre para un video horizontal en redes. Es el mismo proyecto, Marcela, solamente que ocurre algo y es que, déjenme, yo borro todo y ya vuelvo a dejar como estaba. Solo que si yo grabo en HD o si yo grabo en estándar, pero quiero irme a un formato mucho más grande, se me va a pixelar la imagen, se me va a ver defectuosa. ¿Qué hace Philip Bromwell? Graba en la mayor calidad posible que puede grabar su dispositivo y luego saca fragmentos. Con eso garantiza varias cosas. Primero, que si quiere ir a broadcast, a televisión, el material soporta la calidad de emisión. Pero de allí puede sacar fragmentos de ese video y secciones específicas de ese video, ni siquiera la pantalla completa, sino una sección específica del video, y encuadrarlo en un formato vertical de 1080 por 1920 para dispositivos móviles en formato vertical. O puede sacar una parte específica del video en 4K
y en un recuadro sacar a 1920 por 1080 o 1280 por 720 para la aplicación móvil o para el sitio web a una resolución mucho más pequeña. Entonces, de un formato en 4K, graba siempre segmentos de los que puede extraer información para diferentes plataformas. Hay ahorita una moda de lo vertical y ahora con el tema de TikTok, mucha gente está volviendo a grabar en vertical y se está otra vez imponiendo el tema de lo vertical. Hace unos años fue trendy el asunto de que no grabes en vertical, graba en horizontal. Ahora, si grabas en horizontal y grabas en una alta resolución, que puede ser 2K o 4K, siempre vas a tener la posibilidad de extraer contenido para otras plataformas y usar ese material para broadcast en televisión. Si grabas en vertical, va a ser un poco más complicado. Aunque grabes en 2K o en 4K, el aspect ratio o el tamaño del campo visual de la imagen en vertical siempre va a ser más reducido si lo quieres llevar a una plataforma de broadcasting como televisión. Mi recomendación no es estándar, no es, digamos que norma. Mi recomendación, graben a la mayor calidad posible que les permita su dispositivo en horizontal. Y de ahí, una imagen en 2K o en 4K prácticamente puede darles para, en un encuadre bueno, sacar contenidos para dos ángulos distintos de la misma historia en formato vertical. There's not a single space in there for another piece of plastic. It's being compacted. Ah, perdón. Va por aquí. Y ahora ya no quiere. En un momento me regreso. En un momento me regreso porque por alguna razón se bloqueó mi presentación. Igual si... Hola, John. Sí, Igual sí, si puedes cerrar esta parte, entonces así yo ya dejo de grabar y si hay otras preguntas para ir Dame un respondiendo. momento, yo les muestro dos diapositivas que les quiero enseñar. Igual la presentación se las voy a compartir. Déjenme que vamos aquí al final de mi video de ya íbamos a... Déjenme aquí, lo pongo para que lo veamos y se los comparto. Aquí está. Entonces, estas son algunas de las herramientas que les recomiendo que pueden instalar en su dispositivo móvil. Ahí están las herramientas, vienen con enlaces para Android o para iOS, ¿no? Dependiendo de la plataforma en la que estén disponibles. Este es Adobe Rush, Silverlink Power Director, Filmic Pro, LumaFusion, KineMaster, Alight Motion, Canva, ¿sí? Si te quedaras con una o dos de la Filmina anterior, ¿cuáles serían? Yo uso Filmic Pro y Adobe Rush. Yo. Pero porque me acostumbré ya a usarlos. Filmic Pero por ejemplo... Pro y Adobe Premiere Rush. Sí. Okay. Yo. ¿Qué dificultades tiene Adobe Premiere Rush? Exige mucho recurso del dispositivo móvil, entonces recalienta la batería. Mucho. Requiere que tu equipo sea un equipo robusto, ¿no? O me quedaría con Alight Motion y con Filmic Pro también. Son dos herramientas muy, muy buenas, las dos. Está Canva, Unum, Pixel, CapCut o Quick. Me preguntas de aquí con cuáles me quedaría. Me quedaría con Canva y con CapCut. Erika, justo levantó su mano. ¿Perdón? Decirle, no te escuché. Dijiste algo. John, disculpa, tengo una consulta. Soy Erika. Erika, En perdón. este caso, son recursos únicamente para dispositivos móviles. ¿Alguna de ellas podemos utilizar en la computadora? Lo que pasa es que yo uso mucho el Final Cut, pero formateé mi Mac y se me perdió todo, entonces estoy buscando un editor. Mira, editores de video, bueno, vas a tener una limitante. Primero, Final Cut, yo sé que los amantes de Mac
les gusta Final Cut, pero Final Cut es una herramienta que viene de salida. Puede ser las versiones libres de Premiere. Premiere tiene versión libre, ¿no? Adobe Premiere Rush es para móviles, pero hay una versión gratuita en la nube de Premiere que puedes usar para proyectos pequeños. Puedes usar también, esas son algunas de las cosas que vamos a ver de pronto, mañana veremos, ¿no? Algunas herramientas. Para ediciones muy sencillas. Sí, mañana. Para ediciones muy sencillas puedes usar, por ejemplo, que no es específicamente para computadoras, pero te puede funcionar Canva. Canva tiene versión para escritorio y puedes acceder a su versión web a través de una computadora y hacer lo mismo que haces en el teléfono en la computadora. CapCut, si mal no recuerdo, también tiene una versión, aunque es mucho más limitada. No tengo certeza. Creo que CapCut tiene una versión para dispositivos, pero hay una que es de Blackmagic, que es gratuita, que si mal no recuerdo se llama DaVinci. Y DaVinci es un editor de video, que si mal no recuerdo es gratuito, y es de Blackmagic. Déjame lo busco y en la sesión de mañana, si quieren, les comparto la link. Pero hay un editor de video que es gratuito y es de Blackmagic, se llama DaVinci. Si mal no recuerdo es ese. Sí, DaVinci no me pude descargar porque algo pasa con mi Mac, pero sí. Intenté. Lo que pasa es que DaVinci te exige que tu máquina sea de una generación para acá. Si la máquina es de una generación claro, para acá, ya no te permite instalarlo, sí. porque requiere de unas librerías específicas. Pero bueno, justamente por eso. Les voy a dejar algunas cosas clave para el tema de codificación en diferentes plataformas. Esto lo veremos luego para transmisiones en vivo. Luego veremos cómo usar OBS para hacer transmisiones en vivo. Mañana veremos OBS, cómo sacarle más provecho al VLC, cómo utilizar Avidemux, cómo utilizar 4K Video Downloader, cómo utilizar una gran cantidad de herramientas gratuitas para, por ejemplo, convertir videos en audio, para hacer segmentos o cortes de video, para hacer ediciones sencillas de video. O sea, sencillas es por corte, no por disolvencia. Pero mañana vamos a ver algunas cosas y aquí hay algunas especificaciones para transmisión de video en diferentes plataformas.